Bien, mis amados hermanos, eh, si a ustedes les alegra escucharme, a mí me alegra 100 veces más estar con ustedes compartiendo la palabra, ya que siempre me pongo a pensar que hay muchas cosas que uno la hace con la finalidad de mejorar la vida. Por ejemplo, a veces uno le pregunta a la gente, ¿usted para qué trabaja? ¿Usted cuáles son las metas que tiene? La gente siempre aspira pues a mejorar siempre su calidad de vida. Pero lo que hacemos en el Señor y para el Señor es para su gloria. Y es como un anticipo de la gloria venidera. Porque si usted y yo nos estamos gozando esta noche con la palabra de Dios, imagínese usted cuando estemos enfrente del Verbo Divino, cuando estemos enfrente del Señor, cuando podamos verle, cuando podamos tener comunión con todos los santos que en la historia han venido al llamado divino que hace el Señor. Eso será algo maravilloso. Y eso son cosas que Dios tiene reservada para nosotros. Bien, entonces, hace muy poco tiempo por acá, por este mismo medio, por esta misma vía, hubo un hermano que estuvo compartiendo acerca de Primera de Pedro. Y ya le decía yo a José, el hermano ha estado predicando acerca de Primera de Pedro, una serie de sermones. Pero si se fijan y recuerdan un poquito, remontan en el tiempo, se van a dar cuenta que allí mismo estaba yo en Primera de Pedro y realmente es una bendición poder continuar en Primera de Pedro, aunque la Biblia no es uno de esos libros que uno dice, pero esa parte ya yo la conozco. No, ya son nuevas cada mañana y por eso produce mucho gozo. Siempre cuando me topo con cosas como estas, siempre recuerdo una anécdota que viví junto con un grupo de jóvenes que estudiábamos la Biblia acá en casa. Nosotros tenemos un pequeño estudio bíblico acá en casa, un grupo de jóvenes, venían unos 9 o 10 jóvenes de la iglesia y nos reuníamos acá en casa y estudiábamos la Biblia, estudiábamos teología. Y hay un jovencito que siempre que se integraba uno nuevo, yo remontaba un poquito de los temas que había hablado para que los que llegaban de último tuvieran acceso a algo de la información que habíamos tratado. Pero de repente hubo uno que dejó de ir al curso, dejó de ir al grupo y a veces lo veía en la iglesia y un día me le acerco y le digo, ¿qué pasa que no te vi más los martes? Te he llamado y me dices, sí, ya voy, un día vuelvo y no regreso. Y me dice, mira, lo que pasa es que te devolviste y había unos temas ahí que ya yo los había visto. Entonces, como tú te devolviste, yo simplemente te estoy dando tiempo que tú termines esos temas para yo regresar. Yo le dije, pero ¿por qué tú haces eso? Yo le dije, tiene que ir como quiera. Porque eso es como si tu pastor está predicando un libro que ya tú leíste y tú dices, yo como el pastor está predicando ese libro a la iglesia no voy porque ya yo me lo sé. O sea, uno nunca sabe la palabra. La palabra siempre es nueva, siempre se queda renovada. Siempre vamos a leer la Biblia, releemos un libro de la Biblia y a que encontramos una enseñanza nueva, a que encontramos siempre un contexto diferente que arroja mucha luz a nuestra vida y eso es una gran maravilla. Entonces, nosotros estuvimos trabajando en un primer momento que ya vimos hace un tiempo atrás. Estuvimos viendo Primera de Pedro capítulo 1 y vimos el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Y si bien recuerdo, el sermón se llamaba Un saludo a una iglesia en problemas. Algo así se llama el sermón. Porque el contexto de la carta de Pedro es un contexto de problemas. Y no problemas pequeños, problemas gruesos, problemas difíciles. Y es importante, mis amados hermanos, que no perdamos de vista algo interesante, que muchas veces pudiéramos cometer el error cuando vamos a la palabra, pudiéramos cometer el error de no verlo de esa manera. La Biblia, y dicho sea de paso, bueno, estamos en septiembre, el mes de la Biblia. El Día Nacional de la Biblia es el 27 acá, que estuvimos celebrándolo también con nuestros estudiantes de la escuela y todo lo demás. Pero pudiéramos cometer el error de meter la Biblia en el renglón de libro simplemente. Ok, es que es un libro. Y ya hay gente que te va a decir, como yo me leo la Odisea, como yo me leo la Ilíada, como yo me leo 100 años de soledad, también me leo la Biblia. Bueno, sí, la Biblia es un libro igual que cualquier otro, en el sentido de que tiene letras y páginas y que tiene 2 tapas. Pero en el término del contenido es un libro que trasciende, que va más allá, porque procede de un autor divino. Dios nos ha dado su palabra precisamente porque Él quiso que tuviésemos su palabra. Y si hoy en día retiráramos la Biblia de la iglesia, si retiráramos la Biblia del pueblo de Dios, solo quedaría una tremenda confusión. Hoy hay un camino
Hoy hay una claridad porque tenemos la Biblia. Y figúrese usted que aún teniendo la Biblia hay grupos que persisten en confusión, pero eso pasa porque ellos interpretan la Biblia basándose en métodos cerrados, en métodos erróneos. ¿Cómo así? Bueno, hay gente que interpreta la Biblia basado en su emoción, hay gente que interpreta la Biblia sacando los textos de contexto, tomando una parte y dándole un significado personal, pero la misma palabra dice en segunda de Pedro que la Biblia no es de interpretación privada, sino que ellos escribieron de parte de Dios. Entonces lo que tenemos que investigar qué es lo que Dios ha querido decirnos en este libro. Y el error que muchas veces cometemos es que si le damos un tratamiento a la Biblia de obra literaria, es una obra literaria muy antigua que la escribieron los judíos y los griegos, pudiéramos cometer el tremendo error de pensar que Abraham, que Moisés, que Adán, que Noé, que el apóstol Pablo y todas esas personas fueron personas inventadas, fueron personas creadas por la creatividad de alguien. Pero no, esas personas estuvieron en la tierra, pisaron el suelo que tú y yo estamos andando en este planeta. Esta gente estuvieron aquí, estuvieron lidiando con cosas increíblemente importantes porque ellos tuvieron conexión con Dios directamente. Incluso el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Jesucristo hecho hombre, también vino a la tierra y fue un personaje real. Entonces, cuando vamos a la Biblia, vamos a intentar, como decimos a veces en hermenéutica, cuando interpretamos la Biblia, vamos a intentar colocarnos en la piel, colocarnos en el ambiente de estas personas. Estas personas también tenían la misma necesidad que nosotros. Respiraban aire, comían, tenían necesidades, estaban ahí lidiando con todos esos problemas que tú y yo estamos lidiando en nuestro diario vivir. Y por eso es exactamente que la Biblia tiene la facultad de aconsejarnos. Por eso es que la Biblia tiene la facultad de guiarnos, porque lo hizo en el pasado con personas y lo hace el día de hoy con personas. Y el personaje principal de toda la escritura, que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra enseña que fue un hombre al 100%, pero fue el Dios eterno al 100% también. Tan hombre como para identificarse con nosotros y tan Dios como para pagar eternamente por nuestros pecados en el cruz del Calvario. Por eso es importante que empecemos a mirar todo eso así. Vimos el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, y lo que hicimos en ese momento fue que dimos un poco de contexto. Estoy retomando para que se vaya enganchando lo anterior con lo de ahora. La ventaja es que Templo Bíblico 126 tiene un canal de YouTube donde está todo colgado y donde las personas pueden volver y escuchar y ver y mirar, y es una maravilla que todo quede ahí guardado como una biblioteca digital en donde hay mucho contenido que se ha entregado por diversos hermanos. Entonces, hablamos un poquito del contexto de que a la gente que Pedro le está escribiendo, esa gente que está sufriendo, esa gente que está en grandes problemas. Recuerdan que el gobernador de turno de aquel entonces era el emperador Nerón, un hombre que se caracterizó por ser muy malo, un hombre sanguinario, un hombre violento, un hombre que no escatimaba, no, tenía, no, o sea, no se le apretaba el pecho, como dicen, no le temblaba el pulso para hacer maldad. Hacía maldad a más y mayor. ¿Y qué pasó con Nerón? Bueno, Nerón, según nos cuenta la historia, Nerón era un hombre apasionado de la arquitectura, o sea, le gustaba construir, le gustaba edificar. Y llegó un momento en el que Roma estaba ya tan llena de edificios que casi no había lugares para construir. Y a él se le ocurrió una idea, a su juicio brillante, pero una idea totalmente maliciosa, una idea maquiavélica, una idea dañina, porque iba a dañar a mucha gente. Él se le ocurrió la brillante idea, en su juicio, de incendiar a Roma. Y mandó a quemar a Roma, por las cuatro esquinas, como dice. Y según cuentan algunos historiadores, no sabemos qué tan cierto sea eso, pero nos llega por la historia, por la tradición, de que cuando Nerón incendió a Roma, se subió a lo alto de una colina a tomarse una botella de su licor favorito, y mientras miraba el incendio de Roma decía, qué bonito arde Roma. Para él fue un disfrute hacer lo que hizo. Y note usted lo siguiente, en el mundo hay gente muy mala, hay gente muy, muy perversa. Y esto no va en grado de salvación. Por ejemplo, todos somos malos delante de Dios y la primera maldad que el ser humano hace es nacer. Una vez usted nació, ya usted está en un problema porque usted nace en una condición pecaminosa. Nace en una condición pecaminosa, nace con el pecado de Adán, el pecado imputado de Adán, el pecado heredado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa situación? Hay gente, como les decía, que es muy mala. Cuando nos vamos al plano secular,
hay gente que moralmente es aceptable. Hay gente que dice, mira, yo conocí a una persona que no es tan mala gente porque hace muchas cosas buenas, ayuda a mucha gente, pero hay otros que son totalmente perversos. Pero si alguien que me escucha, que se porta bien y no es creyente, déjame aclararte una situación. Porque a veces nosotros los creyentes también cometemos ese tipo de error. A veces nosotros decimos, oye, yo conozco una gente que hace muchas cosas buenas, que se porta bien. Yo creo que con esa gente Dios tiene que hacer algo. Pero realmente no hay otra vía aparte de Cristo para ser salvos. El Señor dice que las mejores obras de los hombres son como suciedad delante de su presencia, como trapos de inmundicia, esa es la palabra que usa. Y ante esa situación, en la historia de la iglesia, hubo un teólogo que dio respuesta a esa situación, que fue el conocido San Agustín de Hipona. El San Agustín de Hipona, en una ocasión, alguien le hizo ese planteamiento, le dijo, oye, San Agustín, pero yo conozco gente que son mejores que los cristianos, viven mejor, son gente benevolente y no son cristianos, hasta pertenecen al paganismo, pero ellos son buena gente. Yo no entiendo cómo es que eso puede pasar. Y San Agustín de Hipona dio una enseñanza magistral en relación a esto. San Agustín de Hipona dijo que esas actitudes de bondad fuera de la presencia de Dios son llamadas vicios espléndidos. Vicios espléndidos. Y le voy a decir por qué San Agustín dijo eso. San Agustín dijo, cuando un no creyente, cuando un impío hace socialmente bien, no lo hace para la gloria de Dios. Lo hace para su propia gloria. Lo hace para guardar un récord, para decir, yo ayudo, yo doy de lo mío, porque eso me enseñaron, y tiene cierto orgullo que le hace como presumir en cierta manera que ellos hacen obras bondadosas. Pero él dice, el único bien que es visto delante de Dios es el que se hace para la gloria de Dios. Por eso es importante que nosotros recordemos eso. Dios, como fuente de todo bien, es el que sabe cuándo una cosa está bien y cuándo no está bien. En definitiva, Nerón incendia Roma y Nerón pensaba que eso se iba a quedar así. Parte del pueblo empezó a percibir que él había sido el culpable. La gente empezó a rumorar. Oye, yo creo que fue Nerón que incendió a Roma. Y si fue Nerón, entonces va a haber problemas porque iba a haber una revuelta, iba a haber problemas. Entonces, Nerón, como era un tipo maquinador, muy astuto, se inventó otra idea brillante a su juicio, pero una idea totalmente malévola. Le echó la culpa a los cristianos. Esa fue el as bajo la manga de Nerón. Nerón dijo, hey, tranquilos, ya yo sé quién fue que incendió a Roma, fueron los cristianos. Y para los romanos no fue muy difícil creer lo que Nerón dijo. ¿Y saben por qué? Porque ya habían ciertos problemas de fondo con los cristianos, como siempre lo hay en todas las sociedades. Se sabe que los cristianos profesaban la fe en un único Dios verdadero, un solo Dios. Y los paganos tenían multitud de dioses. Entonces ya había un punto en contra de los cristianos, que ellos decían, cuando viene a ver cierto lo que los cristianos hicieron, porque como ellos son antagónicos o contrarios al paganismo, seguro ellos quisieron hacerle una maldad a nosotros los romanos. Entonces se desató toda una persecución. Se desató toda una persecución de creyentes. Estos creyentes empezaron a salir corriendo de sus lugares. Imagínense usted dejarlo todo atrás para proteger su vida, para no morir. Esta gente empiezan a salir corriendo y empiezan a dispersarse en toda esa provincia romana donde no había llegado la persecución, y empezaron a establecerse allá. Hubo una dispersión de personas que estaban corriendo, de cristianos. Y a esa gente es la que el apóstol Pedro le está escribiendo. Y miren, es importante que ustedes piensen en Pedro. Pedro no le escribió a la iglesia desde su comodidad. Pedro era un hombre sufriente. Pedro era un hombre que había recibido azotes por causa del Señor. Pedro era un hombre que había conocido directamente el testimonio del Señor, pudo ver los padecimientos del Señor, pasó toda travesía al lado del Señor, ¿verdad? Aunque hubo un episodio en el que él le niega al Señor, luego le vemos regresar al Señor de nuevo, luego vemos que el Señor le da una gran encomienda de predicar la palabra, vemos grandes sermones predicados, donde muchas almas llegan, y se puede decir que Pedro es un hombre que sabe lo que le está diciendo a la iglesia. Él sabe, él no escribió desde su comodidad. No es que él está abajo de una mata de coco bebiéndose una piña colada y la gente allá pasando problemas y él dice, oigan, tengan fe. No, él está enlistado en la guardia de Jesucristo. Él está padeciendo, es uno que sufre también. Entonces él conforta a la iglesia y mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Aquí hay un principio fundamental de que si Pedro está hablando acerca de una esperanza viva, que es el tema que vamos a tratar ahora, en medio de una gran dificultad, nos está diciendo que no importa, aquí un mensaje crucial, no importa lo que tú y yo estemos pasando,
Los planes de Dios no han cambiado. A veces nosotros creemos que los planes de Dios van en función a qué bien me va. Ah, si me está yendo bien, yo puedo decir aleluya con toda la garganta porque me está yendo bien, ¿verdad? Estoy en bendición siempre, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con el siervo Job. El siervo Job, Satanás intentó decirle a Dios, pero cualquiera a ti te bendice, cualquiera a ti te obedece, si tú siempre le das de todo, si tú no le niegas nada, quítale todo lo que tiene, a ver, para que tú veas y siéntate luego a mirar cómo te maldice. Y eso no fue lo que Job hizo. Él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre engrandecido. Entonces, a veces, hermanos, tenemos iglesias que no están entrenadas en sufrimiento, no saben sufrir en el Señor. ¿Por qué no saben sufrir en el Señor? Porque ellos han entendido que Dios ha llamado a un grupo de personas para solamente darle todo lo que ellos piden. Hace poco, hermanos, yo hablaba con una compañera de trabajo y ella me dijo algo. Me dijo, mira, yo estaba enojada con Dios y me produjo mucha inquietud. Y le dije, ¿estabas enojada con Dios? Sí, estaba enojada con Dios. Y le digo, ¿pero y eso por qué? O sea, a Dios, ¿qué te hizo que tú dices algo como eso? Bueno, porque yo había estado pidiendo algo y Dios no me contestaba. Entonces yo le dije a ella, pero mínimo que tú eres la primera ministra del cielo, que cuando tú pides una cosa, Dios tiene que irse de cabeza a cumplirla. Y ese tipo de cosas la gente la dice porque no conoce a Dios. ¿Y por qué la gente no conoce a Dios? Porque no estudian la palabra. Porque han estado tragándose un cuento de un Dios inventado, de un Dios que anda ahí en la boca de la gente, de un Dios que es un Dios que se somete al capricho, que más que un Dios es un genio de la lámpara, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas del genio de la lámpara, de Aladino? Él encontró la lámpara, la frota, el genio sale y él nada más pide y el genio le da. Pero Dios no es un genio, Dios es el Dios soberano. Y la pregunta que yo me hago, o sea, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para tener un constante reclamo contra Dios cuando Dios ya nos bendijo con una esperanza viva? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 6, al 5, dice de la siguiente manera, una esperanza viva. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Esa es la porción que nos ocupa hoy, hermanos. Y el versículo 3, amados hermanos, comienza siendo una exclamación de alabanza. El versículo 3. Dije que este sermón se titula Una esperanza viva. La otra era un saludo a la iglesia en problemas. Esta es una esperanza viva. Eso es lo que tú y yo tenemos, una esperanza viva. ¿Y por qué nuestra esperanza está viva? Porque está fundada en uno que vive y que vive eternamente. Ese es Jesucristo. En nuestra cultura, normalmente nosotros vemos mucho que nosotros los padres elogiamos a los hijos. Elogiamos a los hijos. Por ejemplo, me está pasando, lo estoy viviendo, ¿verdad? Ya mi hija mayor, Gimel, puede leer, si se puede decir, puede leer como un adulto ya puede leer cualquier contenido escrito, ya puede leerlo y ya lo lee y me dice, papá, mira, ahí dice eso, ahí dice el otro, y puede ser que ella encuentre una palabra que no conozca y me pregunta, ¿qué significa esta palabra? Pero puede leerla. Y yo como que me emociono y digo, mi hija sabe leer. Entonces la otra que está pequeñita, ya está dando pasitos, ella se para y anda la casa entera agarrándose de la pared y está explorando y él tiene mucha sabiduría y también me produce mucho gozo ver ese progreso. El libro de Proverbios también habla de esto, ¿verdad? El hijo bueno es como orgullo del padre, el hijo malo es una vergüenza, todo eso lo vemos. Pero en la cultura siempre vemos como que los padres siempre están elogiando a los hijos. Pero cuando vamos a la escritura vemos algo que ha cambiado. Los hijos de Dios no deben esperar que su Padre Celestial los elogie. Nosotros estamos para elogiarlo a Él. Es algo diferente. Por eso aquí vemos cómo el apóstol Pedro inicia con esta alabanza. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo. Mira, esa palabra es muy importante. Eso está expresando de que tú y yo no nos hicimos renacidos. Él nos hizo renacer
para una esperanza viva. ¿Por qué acción? Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren, hermanos, hay dos temas que siempre son atacados por la cultura contemporánea, por la cultura enemiga del cristianismo. Hay una cultura enemiga del cristianismo. Hay muchos gobiernos enemigos del cristianismo, hay mucho contenido antagónico al evangelio, y hay dos cosas que ellos atacan. Hay dos cosas que están siempre como en la mira, en la mira del objetivo, porque ellos entienden que si ellos destruyen esas dos cosas, van a destruir completamente el cristianismo. ¿Cuáles son esas dos cosas? Son dos cosas que finalmente es una sola. Es la Biblia y Cristo. Pero si tú analizas la Biblia y analizas a Cristo, son una misma cosa, porque la Biblia es la palabra de Dios y Jesucristo es llamado el verbo de Dios. Y el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, inspira la palabra, pero en el libro de Proverbios, capítulo 8, habla de la sabiduría personificada. Dice, desde el principio Jehová me poseía. Y tú oyes como que Salomón empieza a escribir de una sabiduría personificada. Como que es la sabiduría, pero es realmente una persona que se ha encarnado como sabiduría. Y ese es Cristo. Por eso tenemos que aprender a ver a Cristo en esas partes donde Él se ha estado anunciando con antelación. Pero hay personas que están diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios y quieren bajarle la categoría y decir que no tiene la facultad de hacer decisiones en la sociedad. Por otro lado, tenemos gente que está hablando de Cristo y quiere rebajar a Cristo en su nivel, quiere rebajarlo al plano de mero hombre y no quieren establecer que es Dios. Pero hay algo interesante y es que, mira, los primeros 500 años de la iglesia, los primeros 500 años de la iglesia fueron de mucha discusión. Del primer siglo al quinto siglo fueron años de mucha discusión, hermano. 500 años de discusión. ¿Y qué era lo que la gente discutía en ese entonces? Que hicieron grandes concilios ecuménicos. Hicieron el concilio de Calcedonia. Hay otros grandes concilios que hicieron donde se discutió exactamente sobre un personaje. Se discutió acerca de Cristo. Porque había un grupo de gente que empezaban a decir que Cristo no era Dios. Llegaron los gnósticos, que empezaron a enseñar de que, el gnosticismo como tal enseñaba que la materia era mala, lo físico era malo y lo espiritual era bueno. Entonces ellos decían, su gran argumento para negar a Cristo era que ellos decían, si Cristo se encarnó, era un personaje físico, y si era físico no podía ser bueno, y si no podía ser bueno, no era Dios. Esa era como una analogía que ellos hacían basándose en el pensamiento griego. Por otro lado, llegó otro personaje llamado Marción, que dijo el personaje, el padre de la iglesia, Tertuliano, dijo que Marción fundó tantas iglesias falsas como las avispas hacen nidos, dijo él, dijo este padre de la iglesia, refiriéndose a grupos sectarios dañinos que este hombre hizo, donde él enseñaba que el Antiguo Testamento no era válido y que el Dios del Antiguo Testamento no era merecido de llamar Dios porque era un Dios cruel y sanguinario. Y por otro lado decía que el Dios que debíamos adorar era Cristo, pero divorciado del Dios del Antiguo Testamento. Y sabemos que eso es imposible, hermanos. Tenemos un cuerpo literario que incluye dos pactos o dos testamentos. Y no debemos verlo como dos partes. Debemos ver la Biblia como un libro con dos partes, pero es una unidad. Si se fija, es una unidad. Pero siempre se quiso destruir la persona de Cristo. Pero adivina qué. Cuando esos falsos maestros empezaron a regar como pólvora su falsa enseñanza, el Señor infló de su verdad el corazón de muchos hombres que empezaron a ofrecer argumentos. Empezaron estos hombres a sentarse, escudriñar las escrituras y a ofrecer argumentos sólidos y a rebatir la falsedad de aquel entonces. Y por eso es, hermanos, que nosotros tenemos que obedecer la palabra, conocer la palabra, porque pudiera ser que en nuestros días quieran zarandearnos, quieran tambalearnos con mucha falsedad, y si no estamos bien parados, fácilmente nos vamos. Tenemos que tener un fundamento sólido de la palabra de Dios para que entendamos cómo vamos a responder a la gente, a sabiendas de que cuando hablamos de Cristo no debemos hablar como experto en mercadeo. Hay gente que sabe vender, hay gente que sabe de marketing, y esta gente que sabe de marketing se especializan en venderte un producto y muchas veces el producto no sirve y ellos te lo venden como quiera, porque su trabajo es crearte una necesidad, que tú te sientas necesitado de algo y luego te dan lo que tú supuestamente necesitas y terminaron vendiendo. Pero cuando hablamos de Cristo, no hablamos como expertos de marketing, hablamos como clientes satisfechos, porque ya gustamos su gracia, ya conocemos su salvación. Entonces, no es de una manera aérea, de una manera espuria, sino que es de una manera real, con nuestro propio testimonio, nuestra propia vida, con la propia sabiduría,
que nos da su palabra. Su palabra es eficaz. Segunda de Timoteo 3:16 dice que es inspirada, que Dios la dio, que es verdad, que se puede utilizar para la vida real. O sea, no acumulamos conocimiento en Cristo para guardarlo, sino que es para vivirlo. Y eso es una gran bendición. Entonces, dice aquí que según su grande misericordia, hermanos, aquí vemos un derramamiento de la misericordia de Dios. Tú y yo no nos merecíamos la salvación. Nadie merecía la salvación. Ahí está el misterio de la gracia de Dios. O sea, no hay, o sea, a veces nosotros queremos medir todo en un plano terrenal y nosotros queremos que al opuesto llegue el que sí merecía algo, que le den la cosa al que sí se lo ganó, que hagan al que ha hecho un trabajo, ¿verdad? Pero esa es la forma de nosotros evaluar las situaciones. Si usted se pone a mirar cómo Dios hace las cosas, Dios hace las cosas de otra manera. Él ejecuta su gracia. Él llama a un hombre de uno de los caldeos, de una nación idólatra, y llama a un hombre y le dice, ven, sal de tu tierra y de tu parentela. Ahí saca ese hombre, Abraham. Y ahí comienza ese hombre a peregrinar detrás de Dios, y de él levanta un pueblo con la finalidad de traer al Mesías que iba a bendecir todas las naciones. Entonces, si te das cuenta, Dios no andaba con una lupa buscando yo ando buscando el que se está portando bien. Yo ando buscando al que tiene cierta característica. Lo mismo pasó con el profeta cuando va a buscar rey de los hijos de Isaí. Él se emocionaba viendo tantos muchachos capaces, tantos muchachos grandes, fuertes y de buen semblante. Y él estaba desesperado por ungir el que su corazón le dijo, pero era Dios que sabía. Dios dice, tranquilo, aún falta uno. Y el mismo papá de David dijo, bueno, yo tengo un muchachito más, pero ¿qué importa que no esté aquí o que esté? Eso no, como que ni el mismo padre creía en él. Pero mándalo a llamar, que deben estar todos aquí. Y ese era el que Dios había elegido. Y Dios mostró su gracia de manera misericordiosa. Entonces, según su grande misericordia, Él nos hizo renacer para que para una esperanza viva. Ustedes saben que nosotros, como dice segunda de Corintios, capítulo 5, me parece, segunda de Corintios 5:21 o 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas, no son igual que los demás porque ya tienen una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza no fue ganada por mérito humano, sino que fue dada por Dios en su gracia y su misericordia. Y lo que el texto griego explica aquí no es tanto una nueva criatura, dice nueva creación, porque si se fijan, Dios está constituyendo una nueva creación, Dios está constituyendo un nuevo modelo de persona basado en el modelo de Cristo. Basado en el modelo de Cristo. Nosotros hoy tenemos un cuerpo con relación al pecado, pero finalmente en los días postreros vamos a recibir un cuerpo sin relación al pecado, un cuerpo en un estado glorificado, como el cuerpo que tenía el Señor Jesucristo cuando se levantó de los muertos. Ya no vamos a tener un cuerpo achacoso, ya no vamos a tener un cuerpo que envejece, un cuerpo que se presta para el mal, sino que vamos a tener un cuerpo totalmente y completamente redimido. Entonces aquí vemos algo interesante y es que en tus días de sufrimiento, en mis días de sufrimiento, debemos recordar las promesas del Señor porque ninguna han cambiado, ninguna han cambiado. El mundo dice un refrán muy conocido, la gente del mundo dice, no hay cuerpo que dure 100 años, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, dicen ellos. Las cosas son por un tiempo y ellos dicen eso basándose en una falsa esperanza. Pero nosotros sabemos que no hay cuerpo que dure 100 años, pero tendremos un cuerpo que sí durará por la eternidad en Cristo, porque Cristo es nuestro final feliz. Aquel que está en Cristo es portador de una gran esperanza y esa esperanza no se anula. No se anula. O sea, Pablo decía, yo he sabido tener necesidad, yo he sabido estar saciado, yo he sabido tener hambre, he sabido tener todas las situaciones difíciles, pero yo me gozo como quiera. Él decía, no me va a separar nadie del amor de Dios. Recuerda, hermano, que mi estado de ánimo, tu estado de ánimo, tu situación actual, mi situación actual no define los planes de Dios. Dios ha establecido un plan. Y sea como sea, la gente dice, no te afanes que tú no vas a salir vivo de esto. Pero el cristiano, el verdadero creyente, de esta va a salir salvo por la eternidad. Entonces tú tienes que recordar esa promesa. A veces nos vamos muriendo en vida. A veces tanto afán, tanto trajín, tanto problema que hay en el mundo, como que nos vamos secando, como que ya no tenemos esperanza. Como que no hemos agregado al montón que se lamenta, que no hemos agregado a la gente que siempre está cacareando por la situación. Está diciendo, ay, que la situación está mala, pero Cristo ha vencido para su pueblo.
Cristo ha vencido para su pueblo y pensar en la victoria de Cristo en los días que estamos viviendo es totalmente consolador. Y eso es lo que Pedro le está recordando a su iglesia que sufre, a ese grupo de personas que lo perdieron todo. Recuerda que esa gente tiene problemas. Y recuerda que los problemas de una persecución no son lo único, hay problemas colaterales que se derivan de una persecución. Por ejemplo, en los días de pandemia, ¿tú sabías que una gran cantidad de gente que murió en la pandemia no murió exactamente por el virus? Murió por daños colaterales al virus. Por ejemplo, hay gente que frecuentaba hospitales, hay gente que tenía enfermedades, hay gente que tenía situaciones y la saturación hospitalaria lo dejó sin el servicio y se murieron en su casa. Hay personas que usaban medicamentos y los medicamentos se agotaron y también murieron por falta de una medicina. Otros se murieron por falta de recursos, otros se murieron porque no tenían, o sea, muchas cosas juntas. Ponte a pensar en gente que salió corriendo, gente que está siendo perseguida, gente que está siendo, y no la están persiguiendo para darle un bono, no la están persiguiendo para darle un saludo, la están persiguiendo para matarlo. Y andan corriendo para salvar su vida. Esta gente también había gente envejeciente, había gente enferma, había gente que perdió cosas importantes, había gente que cayeron en profunda tristeza y aún así tenían que sacar el ánimo de donde no tenían para seguir avanzando. Y a esta gente, Pedro, en lugar de brindarle una solución humana y decirle, yo voy a ver si muevo mis relaciones y hablo con Nerón o hablo con algún gobernante para que ustedes dejen de perseguirlo. No, él dice, tranquilos, no se preocupen si tienen que sufrir por un poco de tiempo, porque es necesario que su fe sea aprobada. Deberíamos cuestionarnos eso, hermanos. Si de repente se llama una persecución, ¿dónde va a quedar nuestra fe? ¿Seguiremos firmes? ¿Seguiremos alabando a Dios aún en medio de una gran dificultad o simplemente podemos alabar a Dios hoy, ahora, porque estamos en un lugar seguro? Son cosas que debemos pensar, hermano, porque el tema de Cristo no es un tema momentáneo, no es un tema de que yo alabo cuando me siento bien. Yo alabo cuando me siento bien. Se dice mucho que hay gente que cree como la gallina. La gallina cuando la agarra dice creo. Acarea cuando la agarra, ¿verdad? Pero cuando la sueltan ya no lo dice. Y a veces cuando estamos en aprieto, ¿verdad? Que pareciera, cuando estamos bien, que pareciera que tenemos una alabanza genuina, pero hay que alabar desde el quebranto, desde toda situación difícil. Hay que seguir alabando al Señor porque para eso estamos nosotros aquí, para alabar al Señor y para compartir su mensaje. Entonces aquí dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esta esperanza viva está fundada en la resurrección de Jesucristo. Hermano, Jesucristo está vivo, vive. Yo no sé si tú piensas en eso a diario. Yo no sé qué, si tú te acuerdas de eso nada más el domingo en la mañana, pero Cristo vive. Cristo está vivo. O sea, ahí es donde está la gran diferencia de todos los demás sistemas y el cristianismo. Si yo te invito a ti a seguir a Buda, si yo te invito a ti a seguir a Mahoma, si yo te invito a ti a seguir cualquier filosofía de esa que andan por ahí, toda esa filosofía tiene un fallo en el sistema y es que sus fundadores están muertos. Tienen tumbas ocupadas, tienen cuerpos deteriorados, tienen cuerpos que hoy ya no existen porque se lo comió la corrupción. Pero no pasó lo mismo con Cristo. Incluso la gente que seguía a Cristo, hermanos, la gente que era como tú y como yo, de carne y hueso, gente con debilidades, con flaqueza, con muchísimos problemas, como tú y yo, esta gente seguía a Cristo. Y esta gente entró en una gran confusión cuando mataron a Cristo. Cuando Cristo fue muerto, la noche en que fue muerto, había una gran confusión en ellos. Ellos se sentían totalmente confundidos. Porque muchos de ellos estaban pidiéndole al Señor favores humanos. Ellos le decían al Señor, Señor, cuando tú te pongas en tu reino, yo quiero ser diputado y yo quiero estar pegado en el gobierno tuyo, porque tú como vas a ser Mesías, yo quiero tener los beneficios que tiene uno que es amigo del rey, uno que es amigo del gobernador. Y Cristo no vino a promover un gobierno mundano, Cristo no vino a promover un gobierno. O sea, Satanás intentó ofrecerle realeza a Cristo neciamente porque la realeza de Cristo se la dio su padre. Su padre dijo, tú eres mi rey. Tú vas a ir al mundo, tú vas a redimir la raza humana, pero tú eres mi rey eternamente. Tú vas a regresar de la tumba. Por eso él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea, Cristo no estaba inventando, Cristo sabía lo que iba a hacer. Y aquella noche, al día siguiente, las mujeres se levantan llevando especias aromáticas, llevando materiales para embalsamar el cuerpo del Señor. Eso es como darle un último adiós. Darle un último adiós al Señor. Nuestro Señor ha sido muerto. Vamos a honrarlo por última vez, llevando estas especias para perfumar su cuerpo, para honrar a quien en vida fuera Jesucristo.
un muerto más por los romanos, creían ellas. Cuando ellas llegan a aquel lugar buscando a Jesucristo, hermanos, recuerda que la esperanza es viva por la resurrección. Ellos llegan allí buscando a Jesucristo y cuando ellos llegan buscando a Jesucristo encuentran la tumba vacía y encuentran varones con vestiduras resplandecientes que le hacen una gran pregunta y es la gran pregunta que tú y yo tenemos que hacernos ahora. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. O sea, no está aquí. Y el pecado que cometieron las mujeres fue el pecado que tú y yo cometemos cada momento, el pecado del olvido. Porque los ángeles le dijeron a ellos, acordaos de lo que les dijo. Él te lo dijo antes. Él te lo había dicho antes, pero tú no lo recordaste. O sea, Cristo nos dice muchas cosas en su palabra y nunca las recordamos a tiempo. Nunca las recordamos a tiempo. ¿Por qué? Porque posiblemente es que su palabra no es tan importante en nuestra vida. Posiblemente hay otras cosas que están primero. Posiblemente pensamos más en las cosas que tenemos acá que en las cosas que pudiéramos tener en la patria celestial. No está aquí. No está aquí. ¿Por qué buscas a Cristo entre los muertos? Tú y yo, ¿por qué buscamos a Cristo entre los muertos? ¿Por qué somos abrumados de desesperanza cuando sabemos que Él vive y que ha vencido? ¿Por qué? Es algo que debemos meditar siempre. Entonces, por esa resurrección de Cristo de los muertos, fuimos invitados a una esperanza viva. Y dice luego el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermano, todos los que están aquí saben lo que es una herencia. Son bienes adquiridos, que tú no lo trabajaste, ¿verdad? Y lo heredaste. Hay gente que son hijos de gente que tiene mucho dinero. Y ellos dicen, estoy esperando que los viejos se mueran para yo darme la gran vida, ¿verdad? Porque ellos dicen, como mi papá tiene, como mi mamá tiene, yo voy a estar bien con esa herencia. Pero miren, lo más triste es esto, hermanos. Cómo hay familias que se han destruido por herencias. Se han hecho enemigos. Se maldicen unos a otros solamente por dinero, por un dinero incluso que no trabajaron, por un dinero que los padres lo forjaron y los hijos están viviendo de la oportunidad, esperando de que heredara a su padre porque su padre va a dejar dinero. Eso es algo que yo lo veo hasta feo. Eso yo lo veo hasta feo. Y le voy a decir porque, mire, por 13 años y medio yo trabajé en una institución bancaria, yo trabajaba en un banco. Y en una ocasión había un señor, él era europeo, no recuerdo que si era de Austria, austriaco. Y este señor tenía mucho dinero. Él llegó a República Dominicana en los años 84, 85, por ahí, y tenía mucho tiempo viviendo acá. Él vivía solo, era un señor muy adinerado, un señor que estaba ya mayor. El señor enfermó, tuvo una parálisis, se enfermó y él tenía tanto dinero que se mandó a hacer un vehículo que él lo podía conducir con una sola mano, porque él era muy activo, siempre estaba haciendo todas sus cosas. Pero fue empeorando hasta que cayó en una situación ya que no podía valerse por sí mismo. Y de repente este señor cae en esa situación y de repente llegan tres hijas. ¡Pum! Y aparecen tres hijas de la nada. Las hijas estaban de 60, de 65, eran ancianas ya porque el señor ya tenía, su padre tenía casi 100 años. Y cuando la persona que lidiaba con él, el tema del dinero y los abogados y todo esto que se arma, le empiezan a decir a él, ¿qué hacemos? Él está en cama, ya, ¿qué hacemos con el dinero? Porque tus hijas están aquí. Y dice, mis hijas. No, dice yo, no, mi dinero que nadie lo toque, mi dinero que se quede allí, y ella que inicie un proceso después que yo me muera. Pero yo no voy a hacer este favor a estas tres personas que yo sé que son mis hijas porque yo las engendré, pero que nunca se acercaron a mí. Y mira qué cosa tan fea, mira. Ellas aparecen a buscar la herencia de su padre y su padre ni siquiera desea dar esa herencia a ella porque aparentemente había muchos problemas familiares y había dinero de por medio. ¿Y cuánta gente hoy no habla con otros simplemente por un tema de dinero? Porque o sea, entonces cuando tú analizas lo que Cristo ha hecho con nosotros, la mayor herencia la dio Cristo. Por eso Cristo dijo, haz tesoros en los cielos, donde los ladrones no pueden robar nada, donde el moho, los hermanos hablaban ahorita del comején, de las termitas, eso no llega allá. Eso no llega al reino celestial. En el cielo, el reino celestial no tiene corrupción. Allá no tenemos preocupación de nada que sea mío que otra gente lo va a coger porque yo no llegué a tiempo. Entonces, si te das cuenta, dice que esta herencia que Dios tiene reservada para nosotros es incorruptible, o sea, no está sujeta a corrupción, no se daña y está incontaminada, no tiene cosas dañinas.
Tampoco tú vas a ver los hermanos peleándose por la parte del reino de los cielos que Dios le va a dar. O sea, Dios ha levantado un pueblo para su gloria. Dios va a premiar a cada quien conforme a lo que Él desea hacer con cada persona. No hay por qué estar atesorando, codiciando lo que Dios puede darle o no darle a otro hermano. O sea, las cosas de Dios son perfectas, hermanos. Las cosas de Dios simplemente son perfectas. Y damos gracias a Dios de que Dios es Dios, porque solamente Él puede ser Dios y no nadie más. Él es tan único como nosotros no pudiéramos imaginar. Y Él nos ha llamado para esta herencia incorruptible. Entonces, Pedro está mostrando, hermanos, a aquellos cristianos perseguidos cómo ver más allá de sus tribulaciones para contemplar su herencia eterna de la vida. Por ejemplo, Pedro le dice, mira, yo sé que tú perdiste tu casa. Probablemente perdiste algún miembro de tu familia. Tú perdiste muchas cosas, pero Dios te va a dar una nueva familia. Dios te va a dar una nueva familia celestial. Dios te va a dar una nueva riqueza espiritual. Dios te va a dar todo lo que tú perdiste. Dios te lo va a devolver con creces en una manera que solamente Él puede hacerlo. Y ahorita hablábamos de eso. Yo fui a casa del abuelo de Juan a llevarle algo y precisamente hablábamos de eso. De que todo aquí se queda. Dinero se queda. Casa se queda. Hay uno de nuestros ancianos, el hermano Milton Fernández, que siempre dice, mi casa yo se la regalé a los testigos de Jehová. Cuando yo me vaya, esa casa yo la pueden coger, porque ellos son los que dicen que se van a quedar en la tierra, que se van a quedar reinando en la tierra. Él dice, esa casa yo se la voy a dar a ellos. Ahora no, porque yo vivo en ella, pero cuando el Señor venga por mí, digo, mira, de los testigos con papeles, la voy a dejar ahí para que ellos vivan ahí tranquilitos. Porque ellos son los que aspiran a quedarse aquí. Nosotros aspiramos a la patria celestial, aspiramos a la renovación de todas las cosas. Aspiramos al cielo nuevo, a la tierra nueva. Aspiramos ser partícipes del reino milenial de Cristo. Esperamos ser partícipes de ver a nuestro rey sentado en el trono, no un presidente, no un anticristo, a nuestro rey de gloria sentado ejerciendo la justicia divina desde allá. Eso es lo que esperamos. Y te repito, eso no tiene nada que ver con si te duele la cabeza, si no te duele, si tiene dinero o no tiene dinero, si comiste hoy o no va a comer mañana. Eso no tiene que ver con nada de eso. Eso no tiene que ver con nada de eso, porque nada afecta a los planes de Dios. Eso siempre va para adelante y nosotros estamos llamados a vivir inmersos en ese plan. Entonces, esta es incontaminada, inmarcesible. La palabra inmarcesible es que no se marchita. Hay cosas que se marchitan, que están bonitas hoy y mañana están feas. Nosotros somos prueba de eso. Nosotros estamos bonitos hoy, mañana estamos feos, porque tenemos un cuerpo que se deteriora, tenemos un cuerpo que se marchita. Yo veo aquí en Gaspar Hernández hay 3 gimnasios y tú ves la gente haciendo ejercicio, haciendo ejercicio, haciendo ejercicio. Yo hago mucho ejercicio, el ejercicio no es malo, hermano. Claro que no, no soy antideporte. Pero hay gente que se aficiona del ejercicio creyendo que ellos con su afán pueden mantener su belleza, pero llega un tiempo que los años pasan factura. Y dice alguien que conozco, yo no estoy viejo, yo lo que tengo es juventud acumulada. Que tiene que mucha juventud acumulada, pero señores, nosotros vamos marchitándonos. Pero la herencia que Dios da es inmarcesible, no se marchita. Y está reservada, la reservación, hermano. Cuando tú haces una reserva, nadie puede sentarse en tu silla porque tú la reservaste. Tú llamas a un restaurante y dices, reservo mesa para 5 personas. Nadie se va a sentar ahí porque ya tú la reservaste. Nadie va a tener derecho a meterse ahí. Entonces, dice ahí, reservado en los cielos para vosotros. Tu herencia en el Señor está reservada en los cielos para ti. Tiene tu nombre, tiene mi nombre. O sea, eso no es algo que ahorita lo tengo y que mañana no. O sea, eso es eterno, eso está fijado ahí. Y ya finalmente dice, versículo 5, reservada para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta frase de una salvación que va a ser manifestada en tiempo postrero ha sido mal interpretada por alguna gente. Alguna gente dice, tú ves que nadie sabe si es salvo sí o no, porque que la salvación se va a manifestar al final. Por eso nadie puede decir que está salvo, nadie puede estar seguro que está salvo. ¿Por qué? Porque es al final, mira, será manifestado al final. Como que cada quien tiene que vivir de la mejor manera que pueda y que finalmente Dios va a decir, mira, yo soy el que, o sea, sí, Dios es el que sabe de quién es el salvo, porque Él es el que lo llama. Él es el que los elige. Él es el que los redime, ¿verdad? Con su presencia, como dice aquí, con un conocimiento anticipado. Dios no tiene que esperar que tú y yo naciéramos para saber si tú y yo nos íbamos a salvar. Porque hay gente que enseña esto, hay gente que dice que Dios se adelanta y ve que algunos hermanos se van a portar bien y Él los eligió antes de que nacieran porque ya Él lo vio en el futuro. Eso no es así. Dios decide de manera soberana porque puede hacerlo
quiénes son su gente, quién es su pueblo. Lo que no sabemos eso somos tú y yo, por eso tenemos que predicar a toda criatura para que ellos aparezcan y ellos lleguen por el llamado de Jesucristo. Pero lo que yo quiero que sepamos, hermanos, mira, dice, guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Tu salvación y la mía ha sido alcanzada por la fe en Jesucristo. Pero acuérdate que Efesios capítulo 2 nos dice que esa fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios, una capacitación de tu mente, una capacitación de mi mente, para que tú y yo podamos alabar el nombre de Dios y reconocerlo. Por eso la Escritura enseña que nadie llama a Jesucristo Señor si el Espíritu Santo no está en él. Nadie puede llamar a Cristo Señor si el Espíritu Santo no está en él. Tú alabas a Dios, tú predicas la palabra, tú haces las cosas para el Señor, para la gloria de Dios, porque tiene un Espíritu Santo que te está impulsando a hacerlo, que ha conquistado tu vida. Bendito sea el nombre de Dios, porque tú y yo no pedimos eso. Eso vino a nosotros como una gracia. Dios no está en el fondo del mar ni debajo de las piedras donde los científicos puedan encontrarlo. Dios está en todas partes y sin embargo Él se da a conocer. Él se da a conocer. Entonces, mediante esa fe nosotros alcanzamos ¿qué cosa? Salvación, que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Eso es lo que muchos teólogos llaman, que estamos en el ya, que todavía no. Ya tú eres salvo, pero tú no has recibido toda la paga completa de la salvación, que es un cuerpo glorificado y la presencia eterna de nuestro Señor. Por eso viene, hermanos. Y según pinta la situación, eso no tarda. Según el mundo que estamos viendo, eso no tarda, porque cada día más se está levantando más rebeldía, cada día se está levantando más apostasía, y le tomo la palabra prestada a mi pastor Julián, que siempre dice, hermanos, este mundo ya no está para los creyentes. ¿Por qué? Porque hay mucha dificultad. Hay mucha bondad del mundo que se ha perdido. ¿Por qué? Porque vemos una creciente maldad que se avecina, pero eso debe pasar para que los juicios del Señor vengan a la tierra y finalmente su pueblo sea levantado. Damos gloria a Dios por eso, hermanos. Hay mucha gente que salvar, hay mucha gente que predicarle en los tiempos que estamos viviendo. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé ánimo. Y ante todo, hermano, ante todo, recuerda el tema de que nada de lo que te esté pasando a ti, ningún tipo de dolor, ningún tipo de quebranto, ningún tipo de situación está interfiriendo o impidiendo los planes de Dios. Los planes de Dios están vigentes y Dios está allí para consolarnos, cualquiera que sea nuestra situación, y para mostrarnos su verdad con misericordia, con amor, con bondad, y producir mucho gozo en nuestro corazón a pesar de nuestra situación. Señor, alabamos tu nombre una vez más por tu misericordia, por cómo, señoras, nos has amado, Señor. Seguimos pensando y nos preguntamos la pregunta del salmista: ¿quién soy yo para que me visites? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que hicieras tantas cosas por mí, Señor? Y es que no vamos a encontrar una respuesta a tal situación si no pensamos en tu gracia y en tu misericordia. Ahí es donde tú nos muestras, Señor, que aun cuando merecíamos las llamas del infierno, tú nos diste el amor que tenías para nosotros y enviaste a Cristo para que nos salvara, Señor. Cuán mal agradecido, Señor, hemos sido nosotros cuando hemos estado esperando otras bendiciones y otras cosas y hemos dejado de lado la virtud, la benevolencia, la bienaventuranza que hemos tenido al ser salvados por Cristo y su obra en la cruz. Que ese Señor resucitado esté presente en nuestra vida cada día de nuestro caminar, que pensemos siempre, recordemos lo que Él ha hecho para nosotros y cómo Él ha vencido el mal, cómo Él ha vencido el mundo para otorgarnos a nosotros esa victoria. Compartimos una victoria y celebramos una victoria que es por su mérito, y por eso bendito sea su nombre, y por eso ayúdenos a gozarnos y a rendirnos dando gloria y honra a sus pies. Gracias, Señor, por los hermanos acá presentes. Gracias por la oportunidad que me has dado de ser edificado junto a ellos en compartir la palabra. Bendícele al Señor en gran manera y permite, Señor, que tu Santo Espíritu esté guiándole siempre y los esté impulsando para que su comunidad y todos aquellos que tienen contacto con ellos sean impactados por tu palabra. Todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.